estás listo, entonces te voy a presentar. Sos como yo, ex juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, ¿sí? Así es. Conocido profesor, conocido escritor, porque tu libro es como una Biblia. Tu libro, tu Leoncito, es como una Biblia de los alumnos, y tus trabajos enjundiosos muy valorados. Nos vas a disertar sobre el derecho, ¿cómo era? Soluciones preconcursales en crisis sistémicas, experiencia argentina e internacional. La convocatoria ha sido precisamente por esto, por tu vinculación con sectores internacionales permanente a través de tu actividad externa. Te damos la palabra, Adolfo, y te escuchamos. Muchas gracias, Patricia. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Primero, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias a los organizadores y felicitaciones por la idea y por cómo se va desarrollando esto. He seguido con mucha atención las dos disertaciones que hemos tenido de hoy y la de ayer también, por cierto. Me da un poco de temor el bajar un poco más a un nivel humilde como el de las soluciones preconcursales, tal cual está anunciado en el programa. En primer lugar, hay algo que quisiera resaltar, aunque ya se ha dicho, y es que esta es una crisis como ninguna otra, por lo menos como ninguna otra de las que ha vivido nuestra generación, o todos los que estamos vivos y tenemos unos cuantos años encima. Hemos pasado por crisis propias en nuestro país. A mí me ha tocado además trabajar en crisis ajenas en otros países, pero esta tiene algunos rasgos que son muy particulares y algunos otros que son comunes en el nivel micro. Como rasgos muy particulares, en primer lugar, el rasgo más diferente es el detonante de la crisis. Este detonante de la crisis, que es un virus. O sea, así como en la facultad enseñamos a los alumnos que la insolvencia puede venir de factores endógenos o exógenos, este no solo es un factor puramente exógeno, sino que además era casi imprevisible. Es algo así como un terremoto en la pampa húmeda, ¿no? Algo que es posible, pero que es altamente improbable, o una inundación en el Sahara, si ustedes quieren. El segundo aspecto muy diferente de esta crisis con respecto a las que conocemos o que hemos vivido es el alcance verdaderamente global. Las crisis que recordamos, ya sea las crisis asiáticas de fines de los 90 o las crisis latinoamericanas o la crisis llamada global financiera del 2008-2009, nunca fueron verdaderamente globales. En cambio, en esta se estima que la recesión afectará al 95% de los países del mundo. O sea, el mundo entero está en recesión o entrará en recesión en los próximos 12 meses. Y la pérdida acumulada de la economía mundial en 2020-2021 se estima en 12 billones de dólares, pero billones de los nuestros, no los billones norteamericanos, o sea, un 12 seguido de 12 ceros. Esto hace que estemos enfrentando una crisis de una magnitud increíble y que produce, como otras crisis, sin embargo, consecuencias similares en el campo de la insolvencia empresaria. Quizás serán más graves, pero las consecuencias son parecidas. En primer lugar, numerosas empresas del sector real no van a tener recursos ordinarios para pagar sus obligaciones. En los próximos 12 meses, el Banco de Pagos Internacional de Basilea calcula que la mitad de las empresas del mundo prácticamente se queda ilíquida, no va a poder enfrentar sus obligaciones. Esto, por supuesto, que se traduce en muchos casos en cierres. Ya lo hemos escuchado en las disertaciones anteriores, pero como dato concreto, antes de ayer, el diario New York Times informa que en Estados Unidos cerraron solamente en 2 meses 110.000 pymes, sin contar los tremendos impactos que han sufrido las grandes corporaciones.
En consecuencia, estamos frente a una pandemia indudable de insolvencias empresarias que hace previsible también el aumento de los préstamos en mora en el sistema financiero. Esto ha ocurrido en todas las otras crisis que hemos conocido y en muchas de ellas, por ejemplo, el promedio de los préstamos impagos en el sistema se aumentó por 7 o por 8, se pasó del 40 al 30%, y en los peores casos, como en el de Tailandia, a fines de los 90, el volumen de préstamos en mora, de la cartera de préstamos en mora en el sistema financiero llegó al 47%. En este momento no tenemos todavía datos concretos, pero también por informe de antes de ayer, los bancos grandes en Estados Unidos estarían reservando ya miles de millones de dólares en previsión de incumplimientos de préstamos. En consecuencia, las respuestas tienen que ser, y ya van siendo de magnitud inédita en el plano macroeconómico. Las sanciones monetarias y las acciones fiscales han sido inmensas en números. Las acciones monetarias se calculan en el mundo que ya llegan a los 107 billones de dólares y las acciones fiscales arriba de 6 billones, hablo de promedios mundiales, pero también tenemos que pensar qué se hace a nivel micro, qué es lo que se puede hacer en el campo de la insolvencia empresaria, que es el que nos convoca, o que convoca por lo menos a mi disertación. En este sentido, lo primero que es preciso tener en consideración es que cualquier respuesta depende del contexto económico de cada país. O sea, no hay una fórmula única, no hay un remedio mágico, no hay ningún antivirus para esta pandemia de insolvencia empresaria conocido que pueda darle solución rápida, sencilla y fácil a nivel de cada empresa en particular. El Banco Mundial, por ejemplo, recomienda un enfoque en 3 etapas que serían aproximadamente las siguientes. En la primera etapa habría que, para usar una metáfora médica que está muy de moda, habría que aplanar la curva. Aplanar la curva quiere decir que a toda costa hay que evitar las quiebras prematuras, hay que evitar las quiebras de empresas que son viables pero que están en insolvencia. Evitar en consecuencia las liquidaciones masivas de bienes que serían altamente contraproducentes desde todo punto de vista, ya que una liquidación masiva de bienes no solo produce un deterioro de los valores de los activos en cadena, sino que además hace que la pérdida de valor es enorme, la pérdida de empleos es enorme, y además hay una pérdida fenomenal también para los acreedores, porque lo que se puede llegar a obtener por vía de liquidaciones masivas en un contexto de depreciación de los activos es miserable. Si siempre en general es miserable el producto de la distribución de una quiebra, sobre todo para los acreedores quirografarios, imagínense lo que sería en el caso de una epidemia de liquidaciones masivas. En consecuencia, acá es donde hay que tomar las medidas. En el plano macroeconómico, por supuesto, es ilusorio, como decía Daniel recién, que pueda llegar a resolverse por vía de negociaciones las deudas en particular de unidades económicas, si no hay medidas económicas fuertes que estabilicen el sistema. Esto es una experiencia también de las crisis del pasado. En las crisis asiáticas recién empezaron a solucionarse los problemas a nivel micro cuando hubo una cierta estabilidad, cuando se aplanó un poco la curva esta de la desgracia económica. Y esta es la etapa entonces en la que se toman no solo medidas macroeconómicas, sino también estas legislaciones de emergencia que estamos viendo en algunos países en este momento. Moratorias o prohibiciones o restricciones a las peticiones de quiebras necesarias, a las quiebras pedidas por acreedores, exhibición de la responsabilidad de los administradores por no pedir tempranamente un concurso, sobre todo en los países que imponen esa obligación de acudir inmediatamente al concurso cuando se entra en insolvencia. Pero todas estas medidas no son sino medidas para preparar a la legislación
y a las instituciones para pasar pronto a la segunda etapa, que es la etapa en la que hay que realmente buscar la reorganización y la reestructuración. La primera etapa tiene un riesgo que es el problema de la duración. No sabemos cuánto debe durar y tiene la tentación de hacerla perdurar demasiado y en consecuencia entrar en una etapa de creación de lo que se llaman las empresas zombies, o sea, empresas que están alimentadas por el respirador artificial de la refinanciación simplemente y que en consecuencia no invierten, quitan fondos al sistema financiero para dedicarlos a las empresas nuevas que tengan posibilidades de crear empleo y demoran la recuperación económica en general. En consecuencia, la duración de esta etapa, las medidas que se tomen, repito, todavía son inciertas y dependen del estudio que se haga en cada país de acuerdo a su situación determinada. Pero en una segunda etapa, lo que se aconseja es reorganizar la mayor cantidad de empresas posibles. Si esto es un paradigma del derecho concursal actual, preferenciar la reorganización frente a la liquidación, este paradigma se alcanza una dimensión muchísimo mayor en un contexto tan difícil como el que pasamos. La liquidación debe quedar nada más que para las empresas que sean definitivamente inviables. Todas aquellas que tengan alguna viabilidad, por más que se encuentren en una situación financiera difícil, pero no estructuralmente inviables, sino financieramente inviables por las dificultades propias de la pandemia, deben tener la oportunidad de su reestructuración y de su rehabilitación para continuar funcionando. En consecuencia, de lo que se trata es de ofrecer y facilitar la mayor cantidad y la mayor variedad de mecanismos de reorganización. Acá no tenemos la bala de plata, no hay una sola fórmula y en consecuencia no podemos pensar en el concurso preventivo como la solución, sino que cualquier mecanismo de reestructuración que podamos imaginar, ya sea desde la transferencia de una empresa en quiebra hacia atrás, la solución puramente extrajudicial, todas ellas deben estar facilitadas y todas ellas deben estar en el menú que debe poder utilizarse con facilidad, con flexibilidad y con costos accesibles para poder llegar a ese objetivo de la reorganización. Por cierto que los concursos no son la solución. Cuando hablo de los concursos hablo en general de los mecanismos concursales, ya sea extrajudiciales o judiciales. Nunca lo han sido. O sea, los concursos son una oportunidad para encontrar una solución, pero las soluciones vienen de otro lado. Las soluciones son económicas, las soluciones vienen por el campo de las medidas que puedan tomarse en la administración de las empresas o en el marco económico en el que estas empresas viven. Pero los concursos son mecanismos para encontrar soluciones, para poder negociar, para poder imaginar salidas a la crisis a nivel microeconómico, no para solucionar un problema macroeconómico. O sea, la crisis general de la economía de un país o la crisis económica del mundo no se puede arreglar efectivamente con el derecho concursal. Esto no significa subestimar la importancia de los concursos, pero también significa asumir la realidad de que los concursos no son una solución mágica. En esta segunda etapa, en este momento, hay dos aspectos a los cuales me parece que hay que prestar atención y así se recomienda, por lo menos desde el punto de vista del Banco Mundial, que son, en primer lugar, y conforme a la experiencia de crisis anteriores, las reestructuraciones extrajudiciales. Y en segundo lugar, tema al que no me voy a dedicar, pero que sí preocupa centralmente hoy a las organizaciones internacionales, es de los procedimientos concursales para las pequeñas y medianas empresas. La Comisión del Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas, UNCITRAL, está terminando de elaborar una guía legislativa sobre
los concursos de pymes o el derecho de la insolvencia para pymes, y el Banco Mundial acaba de terminar y pronto se va a publicar los principios que deberían guiar ese tipo de procedimientos, que están inspirados básicamente en dos ideas. Una, simplificación a toda costa. Y segundo, para las personas humanas, un descargo de obligaciones rápido, sencillo y accesible. Pero volvamos a las reestructuraciones extrajudiciales, que es el tema de hoy. En las crisis del pasado, las reestructuraciones extrajudiciales han sido útiles y han sido recomendadas. ¿Por qué? Porque en situaciones de dificultad financiera generalizada, los procesos de insolvencia no son la respuesta más adecuada a las dificultades empresarias, ya que no están en general diseñados para enfrentar las dificultades que plantea una crisis sistémica. Y además, los sistemas judiciales tampoco están preparados para recibir una avalancha masiva de concursos. En consecuencia, y sin perjuicio de que los sistemas extrajudiciales de resolución, los que nosotros llamamos acuerdos preconcursales, no reemplazan o no desplazan totalmente a los concursos o a los procesos de insolvencia formales, sino que los complementan. Lo que debe tenerse en cuenta es que en esta oportunidad es preciso prestarles especial atención, porque permiten una más rápida resolución de las deudas y porque en general han producido, por lo menos en la crisis del pasado, mejores tasas de recuperación que la liquidación concursal, que la quiebra. Cuando hablamos de los procesos extraconcursales o de los acuerdos preconcursales, desde el punto de vista económico se señalan una cantidad enorme de ventajas. Son más flexibles, se pueden adaptar a las necesidades particulares de la actividad de cada deudor, tienen completa informalidad en la negociación y en la instrumentación, lo cual hace que puedan ser más veloces, que pueda mantenerse un cierto grado de confidencialidad. Sus costos son más previsibles y generalmente son menores. Los derechos de crédito sufren menos restricciones. La actividad ordinaria de la empresa continúa casi siempre sin restricciones o con muy pocas restricciones. La administración de la empresa también sufre poca afectación. El capital de la empresa o la titularidad del capital de la empresa también se afecta poco. La intervención judicial es inexistente o está reducida, lo cual les da mayor agilidad e inclusive ciertos derechos del deudor frente a terceros, como las licencias o las concesiones, no tienen impacto en lo inmediato. Estas ventajas económicas hacen aconsejable la solución contractual de la insolvencia, pero hay que tener en cuenta que las soluciones puramente contractuales tienen desventajas jurídicas que hay que tener en consideración. Rápidamente, las principales desventajas jurídicas son, en primer lugar, que la negociación de un acuerdo puramente extrajudicial, regido por el derecho de los contratos, se hace sin el paraguas de protección de la suspensión de las ejecuciones. En todo caso, los acreedores que se sientan a negociar un acuerdo de este tipo pueden acordar una suspensión pactada entre ellos, pero esta suspensión es limitada, ya que solo alcanza a aquellos que acuerdan la suspensión durante la negociación y además es fácil desvincularse de ellas. Lo cual hace que el problema llamado de los holdouts, o sea, aquellos que amenazan la negociación con quedar fuera de ella y en consecuencia pedir la quiebra o ejecutar bienes, se convierte en un problema muy serio que hace que frente al concurso preventivo o a los mecanismos concursales en los que se negocia al amparo de una suspensión de ejecuciones, esto sea una desventaja importante de la negociación extraconcursal. En segundo lugar, el problema de la información. La información suele ser menor en el caso de las negociaciones extraconcursales,
no existe una indagación o una investigación sobre los créditos y sobre la situación del deudor, como en el caso de los procesos formales, lo cual hace que, sobre todo cuando el deudor la información contable del deudor no sea demasiado confiable o sea escasa, sea más difícil sentarse a negociar extrajudicialmente y alcanzar un acuerdo con los acreedores. La tercera desventaja es que los acuerdos preconcursales son contratos y, en consecuencia, aunque la negociación sea exitosa, quienes no los suscriben no quedan obligados por ellos. No existe la posibilidad de imponer por mayorías a las minorías lo que se acuerde en esos contratos. En cuarto lugar, la vulnerabilidad de los actos realizados en el periodo de sospecha frente a las acciones de nulidad o ineficacia si las cosas van mal y se declara la quiebra. En quinto lugar, el riesgo de la responsabilidad de los administradores, sobre todo cuando la ley los obliga a solicitar un proceso de insolvencia en caso de que se esté negociando en periodo de sospecha. Y por último, la protección de la financiación que se otorgue en un contexto de negociación contractual o es escasa o está ausente. No existe la consagración legislativa de un privilegio o de una preferencia que aliente a los potenciales proveedores de financiación durante el proceso de una negociación preconcursal. Para corregir todas estas desventajas, para atenuarlas, se han utilizado distintos mecanismos y muchos de los cuales nosotros tenemos y otros no. En crisis del pasado ha sido común que los deudores y los acreedores acuerden someterse a ciertos principios básicos que guíen la negociación. Estos principios básicos, que actúan como una suerte de código de conducta, fueron muy populares durante las crisis asiáticas, sobre todo, y se inspiraron en el llamado enfoque de Londres, o London Approach, que se basa en cuatro pilares. Uno es el deber de cooperación. Los acreedores entre sí y los acreedores con el deudor acuerdan cooperar cuando existe una aproximación a una solución preconcursal. En segundo lugar, el deber de suministrar información. Tanto los acreedores comparten información entre sí y el deudor hace un descubrimiento, una revelación de información amplia a favor de los acreedores para poder negociar en un ambiente de confianza. En tercer lugar, la tregua, o sea, todos los que se sientan a negociar acuerdan que no van a ejecutar durante la negociación. Y en cuarto lugar, en la medida en que se pueda, acuerdan otorgar prioridad al financiamiento nuevo. Estos cuatro pilares básicos han sido en alguna medida y entre comillas codificados en lo que se conoce como los principios de INSOL, la Federación Internacional de Asociaciones de Insolvencia, y también por los lineamientos emitidos por la Asociación de Bancos del Asia, que son muy parecidos. En los casos de las grandes crisis asiáticas, y me refiero a Corea, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Japón, fines de los años 90, principios de los 2000, estos códigos de conducta fueron en general tomados como pauta de referencia para las negociaciones, pero además se les trató de dar una cierta fuerza mediante la adopción de ellos por una autoridad que podía ser el Banco Central o un ministerio, a fin de que tuvieran no solo un carácter de persuasión moral, si ustedes quieren, sino también una cuasi obligatoriedad. Luego de la crisis del 2008, varios países, sobre todo de Europa, Letonia, Rumania, Serbia, Portugal, Albania, Austria, Eslovenia,
Montenegro, Hungría, adoptaron también estos códigos de conducta para guiar las negociaciones entre acreedores y deudores de soluciones preconcursales. Cuando hablo de acreedores, sabemos que en general las soluciones preconcursales son con los acreedores financieros exclusivamente. En algunos casos se involucran a ciertos acreedores estratégicos, proveedores, pero en general son soluciones con los acreedores financieros. Algunas de estas soluciones además requirieron otro tipo de apoyo o de mejoras. En algunos casos se eligió un foro o un ambiente neutral para la negociación que pudiera proveer servicios de mediación o de arbitraje para resolver rápidamente los conflictos que existieran en el curso de la negociación, y en muchos casos una suerte de legislación de preinsolvencia que contempla procesos mínimos y ciertos incentivos permanentes o transitorios para no quedar solamente el apoyo a la negociación extraconcursal en el plano del código de conducta voluntario. Por ejemplo, cito rápidamente dos casos que son interesantes. El caso de Japón. En el caso de Japón, en el año 2002, la Asociación de Bancos, la Federación de Organizaciones Económicas del Japón y algunas otras entidades emitieron lo que se llamaron las directrices para lo que nosotros llamamos acuerdos preconcursales. Allí se estableció, en primer lugar, un proceso curioso por el cual la sociedad o la persona insolvente o en crisis con múltiples acreedores podía presentar al banco acreedor principal una solicitud de negociación, acompañando información detallada de su estado y un borrador de plan de reorganización. Este banco acreedor principal, si consideraba que tenía cierto viso de seriedad la presentación y posibilidades de ser discutido el plan de reorganización, lo que hacía era emitir un aviso de suspensión de ejecuciones a todos los acreedores cuyos créditos iban a ser reestructurados. Y todos estos acreedores tenían la obligación de suspender toda medida de ejecución. Se convoca simultáneamente una primera reunión para establecer un comité de acreedores y para ahí decidir si se extiende la moratoria referida a las ejecuciones de los acreedores. Luego de lo cual se abre un plazo de 3 meses para una segunda reunión en la cual se discute el plan que debía ser aprobado por unanimidad. Si no se consigue la unanimidad, no quedaba más remedio que iniciar un proceso judicial de reorganización. En el año 2007 se dictó en Japón una ley que lo que hizo fue mantener el esquema, pero cambiar la entidad que inicia el proceso. O sea, la noticia que el deudor daba al banco acreedor principal no se da más a un banco acreedor, sino, conforme a esa ley, a una institución especializada en medios alternativos de resolución de conflictos comerciales autorizada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía, y contemplándose también la mediación. Pero el sistema japonés, además de contener este proceso cuasi formal extraconcursal, establecía también algunos requisitos sustanciales, ya que si el deudor que utilizaba este mecanismo era insolvente, el plan debía contemplar medidas para restaurar la solvencia dentro de 3 años, los socios controlantes debían perder su tenencia accionaria y los administradores sociales debían renunciar luego de aceptado el plan. El punto fuerte de la negociación del sistema japonés era la negociación del plan bajo un paraguas de suspensión de ejecuciones que no requiere intervención judicial. Pero el punto débil era que la aprobación del plan exigía la unanimidad de votos afirmativos y no existía un sistema de mayorías. En el caso de Turquía, se creó un sistema que se llamó el enfoque de Estambul o el Istanbul Approach entre el año 2002 y el 2005 con carácter temporario, por el cual se estableció un proceso de acuerdos preconcursales y un proceso híbrido o acelerado de reestructuración.
El proceso de acuerdos preconcursales fue un proceso que resultó de un acuerdo marco suscripto por las entidades, 34 principales instituciones financieras, y que designó una cantidad de empresas que podían acceder a él. Estableció un proceso de negociación de 90 días que podían extenderse a otros 90, durante el cual se suspendían las ejecuciones. Y dentro de este proceso, el plan se aprobaba por mayorías. Si la mayoría era entre el 55%, que era el piso, y el 75% del valor de los créditos, el plan no se consideraba aprobado de por sí, sino que se refería a un comité de arbitraje constituido por la Asociación de Bancos, que revisaba y podía aprobar el plan, aunque no se hubiera alcanzado el máximo del 75%. Pero si la aprobación contaba con más del 75% de votos favorables, el plan quedaba aprobado de por sí. Este proceso contó con incentivos tributarios importantísimos en materia de exenciones impositivas, que fue una de las claves del éxito del programa. El punto débil fue la elegibilidad selectiva, ya que solo las empresas que fueron designadas para utilizarlo pudieron hacerlo. Para el resto de las empresas que no podían utilizarlo o que no resultaron favorecidas por las mayorías, lo que se hizo fue crear un procedimiento parecido a nuestro acuerdo preventivo extraconcursal, que tenía la posibilidad de aprobar un plan pre-empaquetado, pero con el mismo punto débil de nuestro acuerdo preventivo extraconcursal, que era la negociación sin suspensión de las ejecuciones, antes de llegar a esa instancia de la confirmación judicial. ¿Cuánto tiempo tengo, Patricia? Porque no quisiera... No te oigo. Micrófono. Tenemos 15 minutos para que empiece la próxima Nuria. Pero bien, ahí tendríamos que tener preguntas, así que un poquitito te podemos dar. Bien. Uno de los temas claves en esta materia de los acuerdos preconcursales, en la cantidad enorme de incentivos que pueden crearse y en la manera de remediar sus desventajas, son las cuestiones impositivas. Esto se ha visto también en las crisis comparadas. Uno de los grandes problemas que tiene la reestructuración preconcursal y también la reestructuración dentro de los concursos es qué ocurre cuando, como es común en la mayoría de los planes de reorganización o de los acuerdos, se otorgan quitas. El tratamiento impositivo de la quita tiene una incidencia muy grande en el costo de la reestructuración, ya que si la quita se considera un hecho imponible como ganancia del deudor, o si el acreedor no puede deducir inmediatamente la quita como pérdida, la porción condonada como pérdida, el acuerdo se hace más complicado, más caro incluso desde el punto de vista tributario. En el caso de comparado, la experiencia comparada, podría citarles dos países. En el caso de Tailandia se emitió un decreto en virtud del cual lo que nosotros llamaríamos el Código Fiscal estableció que los deudores no pagan impuestos a las rentas personales o corporativas sobre los ingresos derivados de la liberación de deudas obtenidas para usar nuestra terminología, en un acuerdo preventivo. Y que los deudores y los acreedores tampoco deben pagar impuestos, tales como el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, impuestos especiales, impuestos de sellos, transferencias de activos, etcétera, en los casos en que se trate de actos por ventas de bienes, prestaciones de servicios, ejecuciones de instrumentos
como consecuencia de la implementación de medidas acordadas también en un acuerdo preventivo. Pero en la crisis del año 97 se dictó un decreto que se fue renovando, fue transitorio inicialmente, por el cual todas estas ventajas se hicieron extensivas a las reestructuraciones informales, todas las ventajas fiscales. En el caso de Montenegro, donde el tratamiento fiscal de los acuerdos y de las quitas era terrible, se decidió dentro de una ley de reestructuración voluntaria de deudas, entre otros incentivos tributarios, que el acreedor podía deducir inmediatamente la quita como pérdida cuando otorgaba una quita, cosa que antes no se permitía porque se le exigía que agotara los medios de ejecución, incluido el pedido de quiebra, antes de poder deducir. Y en segundo lugar, aunque la quita se consideró ganancia imponible del deudor, se estableció la posibilidad de fraccionar el pago del tributo resultante en 6 o 12 cuotas según su monto. Esto para los acuerdos preconcursales. Algo parecido tiene la ley de concursos de la República del Uruguay, pero para los acuerdos obtenidos dentro de un concurso formal, no para los acuerdos informales. Las preguntas que yo me haría acá como reflexiones finales y para hacer mención un poco a la situación argentina. Si nosotros queremos estimular los acuerdos preconcursales, si queremos realmente hacer contar a las empresas en crisis con un instrumento más, además de los que ya existen, como el acuerdo preventivo extrajudicial, el concurso preventivo o la transferencia de la empresa en funcionamiento en la quiebra, pero que sea efectivo y que funcione, ya tenemos solución para alguno de las desventajas. O sea, el acuerdo preventivo extrajudicial confirmado, aunque sea susceptible, a mi juicio, de mejora, ya que debería ser mucho más flexible, remedia el problema de la ineficacia en la quiebra, remedia el problema del holdout después de la aprobación, remedia el problema de la aprobación, de la imposición a las minorías de lo que ha decidido las mayorías. Pero lo que nos queda como dos problemas fundamentales para mí son los siguientes. En primer lugar, en los acuerdos puramente preconcursales o en la negociación preconcursal de un futuro APES, ¿cómo se protege la negociación frente a la amenaza de los holdouts? O sea, la negociación en sí, la que hoy hay que hacer sin el paraguas de la suspensión de las ejecuciones. O sea, es posible, además de los acuerdos de tregua, que son voluntarios, de los standstill, y instituir un paraguas de protección que establezca una tregua legal breve durante la negociación, que se aplique a todos los acreedores antes de aprobarse el acuerdo y de presentarlo para la confirmación judicial. Este creo que es un gran desafío, que es una gran pregunta que tenemos que hacernos y que en la Argentina tuvo una respuesta. Lo que pasa es que no llegó a la consagración legislativa. Si algo podemos traer de la crisis del 2001-2002 es el anteproyecto del programa de reestructuración empresaria abreviada que contemplaba esto. En su versión original bastaba con que el deudor avisara a una entidad autorizada, que en principio podía ser una bolsa de comercio o mercado de capitales o una entidad autorizada, que iba a entablar una negociación con sus acreedores, para que eso operara de por sí como una suspensión de las ejecuciones durante el plazo de la negociación. En el proyecto definitivo no era tan automático, sino que había que pedir al tribunal que emitiera esa orden de suspensión, pero esa orden se decretaba inaudita aparte, o sea, no había que hacer ningún tipo de procedimientos. Simplemente avisar al tribunal que se iniciaba la negociación, el tribunal emitía una constancia que se podía hacer valer frente a cualquier intento de ejecución. De intento de ejecución, no de procedimiento, sino de la ejecución material en sí de bienes determinados o de la
declaración en sí de la quiebra, no del procedimiento preliminar. El segundo problema, que también es importante, es el tema de la financiación. El tema de la financiación es crucial, o sea, es imposible pensar en que se puede reestructurar o llegar a un plan si no hay capital de trabajo. Y el capital de trabajo o se ha perdido o se va a perder en breve. En consecuencia, ¿cómo se puede hacer para alentar esa financiación, para alentar y proteger a los nuevos créditos? Por cierto, otorgando garantías reales, me dirán, pero bueno, si no hay bienes para ofrecer como garantía real, como colateral o como bien asiento de la garantía, es imposible acudir a esto. En general, dentro de los mecanismos concursales modernos se acude a las prioridades legales, o sea, aquel que financia, claro, algún tipo de privilegio. Esto también se contemplaba en ese anteproyecto que no cuajó en sede legislativa, ya que se establecía que cualquier financiación nueva, o sea, no las refinanciaciones de deudas anteriores, sino el aporte de fondos frescos, de dinero fresco, en caso de una quiebra posterior, iba a contar con prioridad legal por encima de todos los créditos con privilegio general. O sea, no por encima de los privilegios especiales, no desplazando los privilegios especiales, pero sí como un super privilegio general. Ni siquiera tienen ese privilegio en nuestra legislación las financiaciones en el concurso preventivo, ni siquiera esas tienen privilegio. Desde ya que yo me estoy enfocando en la extra concursalidad, sí. Pero por cierto que en el concurso preventivo y en el APE hay mucho para modificar también. La última pregunta sería si este es un momento para parches legales o para un programa integral que contemple todos los obstáculos que hay que remover y todos los estímulos que hay que crear para promover el uso efectivo de los mecanismos preconcursales, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es posible, es necesario, y sería un elemento muy positivo enfrentar lo que se llama un programa, ¿no? Un programa de creación de un marco adecuado, legal e institucional para la preconcursalidad. Simplemente les menciono sus etapas o sus elementos de implementación. No los podemos analizar, pero el primero es crear consenso, ¿no? O sea, crear consenso sobre que esto es ventajoso y que es necesario. Repito, no como remedio mágico y no como sustitución de todos los mecanismos concursales existentes y de la necesidad de mejorarlos, pero sí como la posibilidad de crear algo que agregue al menú otro medicamento, otro antivirus, si ustedes quieren. En esta creación de consenso es fundamental, por un lado, el liderazgo de las autoridades, básicamente del Banco Central, y como ha ocurrido en otros países, de ciertos ministerios clave, como puede ser economía, producción, justicia, etcétera. Y por otro lado, el liderazgo también de los entes empresariales que tienen particular interés en esto, básicamente las asociaciones bancarias y las entidades que representan al sector real de la economía. Eso para crear consenso. Luego, el tema de las directrices para la reestructuración, llegar a un consenso sobre cuáles serán los lineamientos generales que deberían guiar estas negociaciones y estos planes. En tercer lugar, establecer por ley un marco básico para la reestructuración. Tenemos ese precedente frustrado, pero valioso en nuestra propia historia, que establezca esa suspensión de las ejecuciones, que proteja la negociación, que cree esa protección y aliento a la provisión de dinero frescos, y también incentivos tributarios. Incentivos tributarios son fundamentales, y también posiblemente la revisión de los obstáculos que puedan existir en la regulación bancaria. No te hagas más preguntas, a ver si hay alguna pregunta que te quieren hacer, porque vos te haces las preguntas y te las contestas. Nos dejaste sin preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí pendiente? Yo en este momento no las encontré o no están formuladas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta al doctor. Entonces podés seguir concluyendo, Adolfo, porque la pregunta mía ya la contestaste, te la hiciste vos y la contestaste.
No te interrumpo más. Te dejo 2 minutos más. Bueno, otros elementos importantes es identificar si es preciso una entidad de coordinación, ¿no? Una entidad que tenga ciertos roles a definir. ¿Vos ves que los bancos puedan cumplir esa función, como has citado otros antecedentes? No, bancos en Argentina. No, yo creo que no, yo creo que tiene que ser una entidad independiente, ¿no? O sea, una entidad que tenga, o sea, una entidad que pueda representar, por cierto, a los sectores involucrados, pero que no dependa, que no sea un banco en particular ni tampoco una asociación bancaria, ¿no? O sea, ellos son parte, ¿no? Van a ser parte de la negociación. La entidad de coordinación no va a tener funciones jurisdiccionales, o sea que no va a resolver los conflictos, pero puede dar el foro neutral dentro del cual, o el ambiente neutral, puede dar su experiencia a medida que la vaya adquiriendo, puede proveer servicios de mediación especializada, puede proveer servicios de arbitraje prestigiosos para resolver rápidamente los conflictos que puedan presentarse y de esta manera facilitar el proceso. No necesariamente va a ser obligatoria, ¿verdad?, el uso de esta entidad de coordinación, pero que esté a la mano, que esté como alguien que nivela el campo de juego, si ustedes quieren, me parece que puede ser importante. Luego, los mecanismos para proveer capital de trabajo, por cierto, y la eliminación de obstáculos existentes en la legislación, o sea, revisar la legislación. Si hay obstáculos, hay que removerlos. Todo esto, Patricia y distinguida audiencia, vuelvo a insistir, no es la solución a la crisis, es dar una oportunidad para que puedan buscarse soluciones a nivel micro. Nada de esto reemplaza a las medidas macroeconómicas que hace falta tomar y que se habrán de tomar, esperemos, y que puedan producir resultados generales. El derecho concursal es el derecho de la crisis, pero de la crisis individual, no de la crisis de un país y mucho menos de la crisis del mundo. Pero no subestimemos la importancia que tiene, no subestimemos la necesidad de mejorar los procedimientos que tenemos. Argentina tiene una gran ventaja con relación a otros países y que se puso en evidencia luego de las crisis de 2002, que tiene experiencia en negociaciones preconcursales desde 1889. En una oportunidad me tocó en una conferencia internacional decir esto y alguien me corrigió y me dijo, desde 1989, dije, no, desde 1889. Las primeras memoria histórica que se tienen de soluciones negociadas de insolvencia tuvieron lugar en la crisis del año 89-90 en la Argentina. Claro. Se volvieron a repetir en el año 30, en el año 80, con variado éxito, y luego en el año 2001. Tenemos además jueces, abogados, contadores, auditores, administradores con experiencia y que saben de qué se trata el tema. Fíjense que yo mencioné la crisis de Tailandia. En el año 97 en Tailandia no existía el derecho concursal. No solo no existía en el idioma tailandés una palabra que pudiera traducirse, que pudiera ser equivalente al término insolvencia. La primera dificultad fue cómo traducir insolvencia. Entonces, nosotros no tenemos todo eso, o sea, tenemos know-how. Ahora, eso no significa que no podamos mejorar, sí, debemos mejorar la infraestructura que tenemos, tanto legal como institucional. Pero, de nuevo, dándole a nuestra disciplina el lugar que tiene, la importancia que tiene y no sobreestimándola, por cierto. Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias, excelente tu exposición, pero brillante, nos has hecho viajar por todo el mundo para ver todas estas problemáticas. Y ahora vamos a escuchar a Nuria, que la va a presentar Martín, que nos viene de más lejos todavía, que nos viene de España.